elementos desprestigian a la institución. Tenemos que cortarlo. Y usted, ciudadano de a pie, tiene que comprender que este es el momento de poder contribuir a una refórmula institucional de la policía, dando cuenta de los delitos en que se incurren y sin miedo denunciar a los malos elementos. De eso se trata, porque precisamente no podemos dejar pasar bajo el manto de la impunidad todas estas circunstancias que ocurren como en la política. Hemos visto con una vergüenza increíble cómo el toma y el daca. Qué vergüenza tener que tener un presidente como el deslucido señor Sumaeta, que en lugar de bailar salsa tiene que explicar qué está ocurriendo con esos terrenos que ha comprado 6 centavos el metro cuadrado, y para qué, y qué tiene que ver con la Universidad de las Peruanas, y que es un hombre además cuya formación intelectual y cuyo aporte ideológico doctrinario al país es absolutamente y grandiosamente nulo. ¿Qué es lo que ha propuesto ese señor para que cambie el país? ¿Qué es hace 28 años sino un legiferante anuente y obediente de los mandatos de los mandamases de su partido? Valgan todas estas redundancias dichas a propósito, porque de eso se trata. Ya no se trata de ser un parlamentario con capacidad de decir cosas y cambiar al país. No, se trata de ser un anuente y de ser un seguidor a rajatabla. Y el señor César Sumaeta parece que sigue esa línea. Qué lástima en un partido que alguna vez fue la esperanza de los pobres del Perú, hoy se haya constituido en el recipendiario de pactos infames contra los que hay que alzar la voz firme y la voz contundente de repudio y de asco que tienen los pueblos. Justo hablábamos del vergonzoso pacto que está permitiendo hasta ahora la presidencia en el legislativo del señor César Sumaeta, y tenemos la suerte de contar esta vez, en una visita no programada, pero siempre bienvenido, de un ilustre político de las filas del partido de Haya de la Torre, del Genuino, Jesús Guzmán Gallardo. Don Jesús, le doy la bienvenida, señal de alerta, pero quiero preguntarle de frente, ¿qué sentimiento le provoca el pacto del APRA y los fujimoristas para consagrar al señor Sumaeta en la presidencia del Congreso? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En principio siento, como todos los apristas auténticos, vergüenza ajena, porque indudablemente esto obedece no a necesidades de orden político para poder agilizar las leyes o dar las leyes más importantes que se hayan quedado en el tintero, simplemente es para cubrirse las espaldas, y para ello tienen que llegar a este tipo de alianzas que las niegan, pero todo el mundo sabe que de hecho se está realizando. Le perdonan la vida a Keiko Fujimori porque es evidente que había ahí indicios más que claros para una intervención del Ministerio Público, y a cambio de los votos que necesitan para que este señor sea elegido. Ahora, César Sumaeta es un personaje cuestionado, está implicado no solamente en una serie de negociados, sino también su actitud política ha sido de la más negativa. Y ahora sería importante averiguar cuál es el desbalance patrimonial que ostenta, porque cuando yo lo conocí, prácticamente provenía de una situación muy humilde, muy pobre, muy espartana. Ahora me informan que es millonario. Don Jesús, usted me perdona, pero yo hice una investigación y la narré en el programa el día lunes. Estuve buscando por los aportes doctrinarios, ideológicos, legislativos del señor Sumaeta y no encontré nada. Y tiene 28 años, o algo así me han dicho, en el Congreso. Usted fue parlamentario. ¿Qué podría decirnos sobre ese particular? ¿Hay comparación? ¿Vale la pena hablar de este Parlamento? Indudablemente que, a pesar de que el Parlamento al cual yo pertenecí tenía serias deficiencias y grandes vacíos, este es 20 veces peor, ¿no? Por utilizar simplemente un factor matemático, pero en la calidad, en la producción, en la formación de estos congresistas, indudablemente que es lejos, ¿no? Totalmente lejos, y más aún del personaje que se habla. Es un personaje que no le da ningún brillo al partido aprista, por el contrario.
todas sus acciones han estado siempre derivadas a negociados. Todas sus actitudes, sus planteamientos han estado siempre relacionados con negociados. Si defendía a las peruanas, porque estaba defendiendo indudablemente la protección y el amparo que tenía de parte de esta universidad, que es sumamente misteriosa. Y si también defendía, como han defendido a Omar Quesada en el asunto de Cofopris, porque indudablemente él se ha beneficiado con terrenos. En Asia, por ejemplo, todavía está latente el escándalo respecto al usufructo de terrenos indebidamente. 332-7779, 332-6583, los teléfonos de la emisora para que usted pueda opinar. No, Jesús, pero usted ha revelado un ángulo en el que no habíamos reparado. En efecto, él defiende a este señor que volvió a la Secretaría General del partido con una impunidad impresionante, pero a quien se empieza a encontrar, según el informe del mismo Parlamento, como responsable y con indicios razonables de la comisión de una serie de irregularidades. ¿Cómo es que hasta ahora sigue en la Secretaría General de ese partido? No es el caso del señor Jorge del Castillo, quien también tiene pues una serie de cuestionamientos, pero que tuvo que abandonar, forzado por las circunstancias, la Secretaría General de un Congreso bastante cuestionado por usted, ¿no? Indudablemente que hay una ausencia de valores total en la dirigencia actual del partido. Se mantiene la misma escuela de Mulder, al extremo que da vergüenza ajena el hecho de que un personaje como Omar Quesada, cuestionado y ahora denunciado por la Comisión de Fiscalización del Congreso, que tenga que seguir siendo consentido en la dirección del partido. Lo mínimo que hubiese pasado cuando Aya La Torre estaba vivo, era lo mínimo, era que fuera expulsado del partido. No solamente separado de cualquier responsabilidad que pudiera tener, sino expulsado del partido. Yo he sido testigo de la expulsión de muchos apristas que incurrieron no solamente en deslealtades con la doctrina del partido, sino con el hecho de no mantener los valores en gestos de moral y de ética, que fueron separados automáticamente, y puedo relatarles más de un caso, ¿no? Durante la dictadura militar especialmente, pero indudablemente que para cualquier analista o observador es una vergüenza. Ya el partido aprista ha perdido totalmente toda su élan que lo mantuvo prácticamente a la cabeza de los partidos más organizados, con doctrina y sobre todo con mística. El presidente de la República, en declaraciones sumamente destacadas en el diario El Comercio, ha dicho que en su gobierno la corrupción le hizo mucho daño, como marcando una línea de separación de él con la corrupción, olvidando, curiosamente, que él llegó a la presidencia de la República o volvió a candidatear el año 2001, por la prescripción de que fue objeto, porque él nunca aclaró ni el desbalance patrimonial, jamás aclaró cómo es que tenía muchas propiedades y cómo es que tenía lo que no pudo haber ganado como presidente, precisamente, que es lo que la nación hoy en día pregunta en voz alta sobre cómo consiguió el señor Alberto Fujimori, el japonés Alberto Fujimori, 1.200.000 para costear y sufragar los estudios universitarios de sus 4 hijas. Para el caso, el desbalance entre un presidente y el otro es el mismo. ¿Qué nos dice sobre el particular? Indudablemente que es la misma escuela, la de Fujimori, la escuela de la misma moral de Fujimori. Vuelvo a repetirlo, ¿no? ¿Cómo llamarle a este presidente que habla demasiado, más de la cuenta, ya prácticamente incurriendo y avasallando o invadiendo los terrenos de la demagogia, en el cual pretende desmarcarse de la corrupción cuando todo apunta a Palacio? Todos los hechos de corrupción que se conocen apuntan a Palacio. En el primer gobierno, que también se produjeron actos de corrupción, en la cual él fue protagonista, y que posteriormente, en cada discurso que daba, sobre todo cuando regresó después de la prescripción, como se ha mencionado aquí,
Él solía decir que lo